Dios les bendiga, amados. Bendiciones, santos. Qué gozo de verles, amados del Señor. La semana pasada no pude estar con ustedes. Ya se me olvidó dónde estaba la semana, el domingo pasado. ¿Dónde andaba, hermana Rosy? Andaba en un funeral, es cierto, ya me acordé. Y luego después estuve toda parte de la semana en una reunión de presbiterio. Y luego viernes y sábado estuve en un retiro de varones de una iglesia, hermanos, allá en la montaña. Entonces vengo un poquito con la garganta un poco irritada todo el día. Desde el viernes y todo el día de ayer estuve en conferencia. Entonces les voy a pedir su paciencia. Voy a tratar de no, hermanos, a agitar mucho mi voz. Así que ténganme paciencia. Amén, santos, sí. Sí. Ay, qué bueno, Dios me los bendiga. Les amo mucho, hermanos. Miren, amados del Señor, sí, yo también los extrañé, gloria al Señor. Juan capítulo 10, por favor, versículo 22 al 30, si es tan amable, amados del Señor. Allá atrás en el sonido, ¿tenemos listo todavía no, mijo, pero nomás quería preguntar si estamos listos, ¿sí? Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Y luego yo quiero que usted escuche un canto que aquellos que ya tenemos bastantes años en los caminos del Señor cantábamos. Era un himno, hermanos. Antes se cantaba en la iglesia con himnos. Ahora ha cambiado un poco, ha evolucionado la liturgia de la iglesia. Sin embargo, en algún momento, aunque se reciba mucha crítica, creo yo, hermanos, que sí debiésemos no olvidar y retomar aquellos hermosos himnos, hermanos, porque aquellos himnos nos hacían reflexionar sobre nuestra vida cristiana. Esos himnos, hermanos, traían una concientización de cuál era nuestra identidad como hijos de Dios. El nuevo cántico no está mal, es adoración, es alabanza, es traer paz, descanso, traer fe al alma, hermanos, pero tiene mucho que ver, hermanos, con cómo me siento y qué es lo que necesito. Y los himnos antiguos tenían mucho que ver, hermano, con la doctrina, la enseñanza, lo que creemos, lo que confesamos, lo que vivimos. ¿Están listos para la escritura? Juan capítulo 10, versículo 22. 2 semanas les estuve hablando sobre la condenación. Vamos a cerrar con broche de oro esto de la condenación, hermanos, pero de una manera hermosa, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya miramos que sí es real el castigo eterno, hermanos, según las escrituras. Ahora, Juan 10, 22, 30 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Vuelvo a repetir esta porción. Aquellos judíos que rodearon a Cristo le hicieron la pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a turbar o nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, ¿qué dice su Biblia? Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo soy el Padre, discúlpeme, yo y el Padre somos uno. Muy bien. A ver, póngame el canto. Yo quiero que concéntrese y escuche este precioso canto, este himno. Se van a acordar muchos, otros no se van a acordar porque no habían nacido cuando lo cantábamos. Pero a ver, póngalo, mi hermano, a ver si se puede. Son 2 minutos nada más. Cansado y triste vine al Salvador. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Mi eterna dicha
noche hallé en su amor, mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. A él feliz elevo mi canción, mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará. Tu culpa llevará, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa él llevó. Qué lindo. ¿Sí se acordaron algunos? Mi culpa él llevó, hermanos. Miren, es muy importante que entendamos la cuestión de la culpa, porque hoy ya no se puede mencionar este tema, porque aún yo he escuchado a predicadores decir que hay gente que no quiere venir a la iglesia porque en la iglesia los hacen sentir culpables. Ahora, ¿cómo va a haber arrepentimiento y confesión de pecados si no hay una concientización de culpabilidad? Es muy diferente, hermanos, el convertirnos nosotros de una manera personal en jueces y personas que señalamos. Eso sí está mal, porque no toca a nosotros juzgar a las personas. Antes bien, la Biblia nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, hermanos. Pero en el momento que le das lectura a la palabra del Señor, la palabra confronta el corazón, confronta la vida. Y lo primero que hace la Biblia es hacerte sentir culpable. Y en una generación hipersensible, en donde nadie quiere que se le revelen sus pecados y sus estilos de vida, donde la gente busca una gracia abaratada, en donde siempre se culpa a la iglesia y a los demás de ser legalistas, de ser personas que predican un evangelio demasiado duro, un evangelio que rechaza a los pecadores. No, espérame. No. Y hay gente que se ha atrevido a juzgar, hermanos, este concepto de que Dios ama, hermanos, al pecador, pero aborrece su pecado. Y esa es una realidad. Dios sí ama al pecador, pero sigue aborreciendo el pecado, amados. Pero estamos en tiempos donde el evangelio dice: Dios me tiene que amar a mí como yo soy. Sin los cambios, sin la transformación, sin el arrepentimiento. Déjeme decirle que de ahí, hermanos, vamos a poder entender por qué el Señor Jesucristo dijo que cuando llegue ese tiempo del juicio final, tomará aquellas cabritas, ya no corderos, ya no ovejas, y les dirá: nunca os conocí, hacedores de... sí sabe la Biblia, hermano. Entonces, hablemos de la culpa, hermanos, porque ¿qué te va
¿Qué te va a llevar a la condenación? La culpa. La culpa del pecado que está sobre ti. Entonces, si hoy viniste y te hacemos sentir culpables, es el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios lo respalda. Mire, primeramente, entendamos la culpa. La culpa no es otra cosa no más que un tormento. Aquí tenemos un grupo que confrontó al Señor Jesús precisamente por eso, porque en ellos había una inquietud interna muy profunda, hermanos, en donde no sabían, veían, escuchaban a Cristo Jesús, tenía todos los rasgos de la divinidad en él, hacía obras maravillosas, pero su corazón endurecido no les permitía aceptar que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, amados. Entonces eso los atormentaba, por un lado, porque el corazón endurecido no permitía que él entrase a sus vidas, y por otro lado, hermanos, él los confrontaba con la enseñanza, los confrontaba con la doctrina, hermanos, y cada vez que los querían, hermano, lo querían atrapar en algún error doctrinal o de exposición de palabra, terminaban avergonzados. Los atormentaban. Entonces él llegaron y decían: Señor, por favor, dinos si eres o no eres. Cristo les dice: ya les dije que sí soy, pero si no me quieren creer por mi palabra, créanme por las obras que hago. Tremendo, hermanos. Entonces estos hombres, yo miro que están atormentados en su propia culpa. La culpa, hermanos, en el griego, en ese original en que se escribe, es la palabra enocos. Ahora, ¿por qué menciono esto y digo esto? Porque esta palabra enocos significa mantener adentro, mantener en un encierro, poner corazón, pensamiento, deseos en un contenedor y cerrarlo. Más o menos eso es lo que te está dando a entender. También significa ligar a alguien bajo obligación. Póngame atención a esto, ligar a alguien bajo obligación. Sufrir los efectos de la penalidad de una mala acción. Ser un reo que está condenado a un juicio eterno. Culpabilidad es estar sujeto a servidumbre, a esclavitud. Por eso es que las culpas esclavizan. Las culpas te pueden perseguir toda tu vida, te pueden hostigar, te pueden quitar el aliento, las fuerzas, te pueden destruir las relaciones, pueden meterte en muchos problemas psíquicos, emocionales. Las culpas son malas, hermanos. Y las culpas, según entendemos, hermanos, lo que significa la culpa en su original, no es otra cosa no más que la consecuencia de nuestros males. Cometimos errores, y esos errores y esas fallas nos están siguiendo, nos están persiguiendo, siguen sobre nosotros en forma de culpabilidad sobre nuestras vidas, amados. El sentimiento de culpa, hermanos, es, hermanos, en general un sentimiento acompañados de emociones sin placer, incómodas, desagusto, en asperezas, en dolor, en angustia interna, en una tristeza, frustración, impotencia. Unos llegan hasta el remordimiento por algo que hicieron en el pasado, y esa es la culpa, porque Dios puso en nosotros conciencia, y la conciencia y el pensamiento y el corazón del ser humano fue creado no para la condenación, fue creado, hermano, para estar en la presencia de Dios. Pero la descomposición del pecado en la vida del ser humano
lo ha llevado a sufrir la culpabilidad. La condenación no termina. No, discúlpeme, otra vez comienzo. La culpabilidad no. Ay, ya me hice bolas. Aguánteme. Hermano, la condenación no comienza cuando llegas al infierno. La condenación comenzó desde el momento que tu conciencia comenzó a llevar la culpa. Lo mismo es la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando cierras tus ojos aquí en la tierra y los abres en la presencia de Dios. Comenzó el día que naciste de nuevo en Cristo Jesús. El día que le entregaste tu corazón, empezó la vida eterna, amados. ¿Me están escuchando, santos? Póngame atención a esto, porque esto se va a poner buenísimo, santos. Mire, ese sentimiento de culpa se acompaña de esas emociones no placenteras, ¿no? La tristeza, angustia, frustración, impotencia. Pero cuando ya llegamos a remordimiento, ya la herida profundiza, sangra continuamente. Pero la psicología dice, hermanos, si usted va a la deducción científica de la culpa, le va a decir que culpa es la reacción emocional a la convicción o conocimiento de ser responsables por algo. Eso es. Culpa es la reacción emocional, la convicción o el mismo conocimiento de ser responsables por algo. Ahora, en medio de esto, bíblicamente hay una manera de poder apagar, socavar, tranquilizar la culpa. Eso se le llama, hermanos, cuando las personas comienzan a cauterizar la conciencia. La palabra cauterizar en la Biblia, que lo encontramos, me parece que en Santiago, a lo mejor me estoy equivocando, conciencias cauterizadas. Cauterizar es, por ejemplo, cuando por medio del calor el cautín quema algo para luego unirlo. Cauterizar, hermanos, es cuando quemas tu piel y tu piel, después de quemarla, produce cicatriz. La cicatriz se vuelve insensible. No sé si me entiende. Cuando cauterizan la piel pierde sensibilidad, se vuelve dura. Todos tenemos un corazón, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Fuimos creados de una manera muy especial por Dios, hermanos. Muy complejos, pero creados por Dios. En nosotros, en nuestro interior, hay sensibilidades. Pero la vida ha sido dura y difícil. Y en medio de la dureza de la vida y las dificultades y los errores que cometimos, llega el momento en que cauterizamos el corazón y la conciencia. Y somos insensibles aun cuando le hacemos daño a nuestros semejantes. Hay gente, hermano, que cuando habla, les he dicho, varones, en otras ocasiones, algunos de ustedes cuando hablan, raspan. Hay gente, hermanos, que actúa en su propio ideal, creyendo que todos los caminos son buenos, que su propia manera de interpretar la vida es la que la va a llevar al éxito o a la vida eterna o a las bendiciones o a lo que creas en tu fe. Y vives una vida egoísta, cauterizada, insensible. Sin embargo, la culpa sigue ahí. Por más que quieras quitarla, ahí va a estar. Porque es la culpa la que te va a llevar al juicio delante de la presencia del Señor. Ay, ¿ve? Ya no vuelvo aquí, ahora sí. Pero creo yo, cuando leo las escrituras, yo creo que hay dos tipos de culpas: la saludable y la enfermiza. Yo sé, hermanos, que a veces los predicadores modernos a fuerzas quieren meter a Judas al cielo.
por de alguna manera hay que meterlo al cielo. Ahora, ¿por qué quieren meter a Judas al cielo? Porque Judas fue el hijo de perdición. Porque Judas fue el que se robaba las ofrendas. Digan amén. Santo Dios. Así era Judas, el que entregó al Señor Jesús. Y hay mucha gente, predicadores, que lo justifican. Pero resulta que este hombre, después de entregar las monedas, porque sintió culpa, fue y se. ¿Vas a quitar eso de la Biblia? No se puede. Pero Pedro, que también le falló al Señor y sintió culpa, ahí viene. La culpa saludable es la que reconoce y asume responsabilidades. Otra vez, la culpa saludable es aquella que reconoce y asume responsabilidades. Porque cuando tú te das cuenta y entiendes que fallaste, el arrepentimiento te lleva a pedir perdón, a arreglar las cosas, a sanar las heridas, a recibir al que has dañado. En cambio, la culpa enfermiza te lleva a buscar la salida más fácil para no confrontar lo que estás pasando, para no afrontar las consecuencias. En el matrimonio es como una sala en donde de uso público, donde estamos ahí metidos. Y cuando las cosas se comienzan a poner tensas, siempre vas a mirar en cualquier lugar público un pequeño sign, un pequeño eso, que dice exit. Dice salida de emergencia. Y siempre está ahí con una lucecita dándote la opción. La culpa te hace buscar la salida fácil, el huir, el no afrontar, el no confrontar. La culpa saludable te hace reconocer y asumir responsabilidades. El enfermizo se vuelve irracional. Vive decepcionado de sí mismo y de los demás. Por lo tanto, se vuelve indigno. Por eso es que Judas se fue al suicidio. Escuche esto, hermanos. Se autocompadece, se vuelve la víctima de todo lo que está pasando. Se vuelve autodestructivo. Experimentan un alto grado de ansiedad, de impotencia y de desesperación. Esa es la culpa enfermiza. Entonces, cuando oíamos el canto, dice: mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Él quita el desespero, Él quita la impotencia, Él quita la ansiedad, Él sana nuestras heridas, Él sana nuestras relaciones. Por eso predicamos a Cristo. No es la religión, no es la doctrina, no es la iglesia, es Cristo el sanador, hermano. Entonces, ¿puede la iglesia hacer sentir culpable a alguien? Claro que sí. A eso vengo, a que me hagan sentir culpable, a quitar esa costra cauterizada para volver a tener sensibilidad en el corazón. Claro que hiciste mal, claro que pecaste, claro que dañaste, claro que heriste. Te heriste a ti mismo y heriste a los que tú según amabas. Entonces, si la iglesia en pregunta puede hacer sentir culpable a alguien, porque siempre es el señalamiento: no juzguéis, no me juzguen.
Y la iglesia siempre anda procurando no hacer sentir mal a nadie. Y ya en el púlpito nos tenemos que cuidar los predicadores, porque no podemos decir palabras tan fuertes porque pueden ofender la sensibilidad. Y se han cambiado los vocabularios de los púlpitos. No se puede hablar de condenación, no se puede hablar de infierno, porque eso hace sentir mal a las personas. Y ahora tenemos un montón de gente pecadora, viciosa dentro de la iglesia, diciendo amén y gloria a Dios, sin cambio y sin transformación. ¿Tú crees que van a entrar? No, si el pastor se va a ir con ellos al infierno. Uno porque cayó y el otro porque no quiso. Vive el Señor, hermanos, que también seremos juzgados en la presencia del Señor por cómo vivimos, por cómo hablamos, por cómo predicamos, por cómo administramos la multiforme gracia de Dios. Oiga, qué bravo amaneció, ¿verdad? El hecho que estés sentado aquí no quiere decir que vas a estar sentado allá. No, yo me voy a otro lugar donde sí me, ok, dele pues. Pero no tiene valor una silla, una membresía en una iglesia si mi nombre no está escrito en el libro de la vida, hermano. Es que no podemos herir la sensibilidad emocional de las personas. Señor Jesús, no les hables así, se te van a ir. Ahora, ¿cuál era el cuestionamiento de ese momento? Que el Señor Jesús le dijo a la multitud: me siguen porque les doy de comer. O sea, no me siguen por amor, no me siguen por transformación, no me siguen por renunciar a su pecado, no me siguen porque yo soy la luz, me siguen porque aquí hay pipiril. ¿Quiere que pongamos 3,000 personas aquí? Hagamos birria cada domingo gratis, ¿verdad? Me siguen porque les doy de comer. ¿Qué es lo mismo de hoy? ¿Verdad? Ven a Cristo porque Cristo te va a prosperar. Ven a Cristo porque Cristo te va a enriquecer. Ven a Cristo porque te va a ir muy bien en la vida. Y no es cierto. Nos entregamos a Cristo de todo corazón, le entregamos nuestra vida y comienzan las tribulaciones y los problemas y las persecuciones y las dificultades. Y se nos olvida que Cristo nos había advertido que en el mundo tendríamos aflicción, que así como me persiguieron a mí, así los van a perseguir a ustedes. Si del palo verde hicieron leña, ¿cuánto más de la ramita seca, hermano? Entonces, amados del Señor, el Señor Jesús le responde a los discípulos cuando le dijeron: Señor, no les hables así, se te van a ir. Hey, agarren sus tiliches y ustedes también, órale, sáquense de aquí. Bueno, no les dijo así, discúlpenme, pero les dijo: ¿se quieren ir también ustedes? Y con tal de retener y de tener un montón de focas que aplaudan, ¿verdad?, se deja de predicar la palabra del Señor y ya no hay transformación. Ahora, con mucho dolor y con mucha angustia estoy exponiendo esto. Sí hay condenación después de esta vida, hermanos. Sí la hay, sí la hay. Y si no estás listo, no vas a entrar. Y la única manera de prepararte no es a través de la religión, es a través del nuevo nacimiento en Cristo, renunciando al pecado y la maldad y viviendo para Cristo. La muerte te va a sorprender. Y este mensaje lo vas a estar escuchando en culpa por la eternidad. Santo Dios. El estado de culpa. En el estado de culpa tenemos que entender algo. Estamos hablando del estado de culpa bíblico, no el psicológico, el bíblico, el espiritual, el de Dios. Todo está condicionado. El problema es que la gracia la hemos malinterpretado. Todo cuesta. Todo tiene un valor. Tu salvación tiene un valor.
costó la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. El Señor Jesús está en el Getsemaní, hermano, llevando sobre sus hombros una carga de culpabilidad por algo que Él no había hecho. El pecado de la humanidad estaba sobre Él. Y en algún momento, en las oraciones que salían con dolor del alma, oraba a su Padre Celestial diciéndole: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor Jesús tuvo que levantarse de aquella oración, darle una patadita cariñosa a los que estaban dormidos a un lado. Amén, como usted cuando se duerme aquí en el culto. Despertarlos y decirle: llegó la hora, vámonos, ya, se acabó. En eso llega la turba para llevarlo al sacrificio. Tu salvación costó, tiene un valor incalculable. Por eso la salvación se abraza con temor y temblor. Y hay gente que la tiene en poco. Hoy está en la iglesia, mañana está haciendo cosas indebidas, viviendo una vida común y secular, como si nada va a suceder. El cristianismo no es para el domingo en la mañana. El cristianismo es para toda la vida, para vivir para el Señor, hermanos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, está condicionado. ¿A qué está condicionado? A que sí, vamos a sentir una culpa por nuestro pecado, pero esa culpa no la irracional, no la culpa enfermiza, sino la culpa saludable, la que Dios te hace sentir en el alma. Esa culpa te va a llevar al arrepentimiento, porque al último eso es lo que Dios busca de ti: arrepentimiento, la confesión de pecados, hermano. El reconocer que sí hice daño, reconozco que sí fallé, reconozco que sí estuve en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con las amistades equivocadas. Reconozco que sí dañé a los que amaba, a los que nunca quise dañarlos, los dañé porque no supe cómo vivir mi vida. Y me arrepiento. Entonces la culpa te va a llevar al arrepentimiento, no al remordimiento. Marca esa diferencia: remordimiento, arrepentimiento. Y entonces ese arrepentimiento, ¿a dónde te va a llevar? A una confesión. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para. Pero el que los retiene, pero el que no los confiesa. Por eso aún la Biblia nos enseña a confesar nuestras faltas a nuestros semejantes. Si tuvieres alguna ofrenda y la trajeres al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o más bien tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, ve y arréglate con tu hermano y luego vuelves y das la ofrenda, porque muchas cosas que tú hagas aquí no tienen ningún sentido ni relevancia en la presencia de Dios, porque todavía hay cosas que no han sido justificadas. Están serios. Alábenle que Él vive. El remordimiento tenemos que cambiarlo por el arrepentimiento, y ese arrepentimiento te va a llevar a la confesión de los pecados. Y la confesión del pecado lleva ¿a dónde? Al perdón. Ahí es donde entra el canto: mi culpa Él llevó, soy libre de la condenación de la culpa. Por eso, hermanos, aquellos que reciben a Cristo, hay una carga pesada, un yugo que les es sacado de sus hombros, amados.
Y viene la felicidad, y viene la paz, y viene la armonía, y viene el momento, hermano, de arreglar cualquier situación adversa y cualquier aspereza y cualquier circunstancia de distanciamiento con los hijos, con papá, con mamá, con los tíos, con toda la familia, y arreglamos los asuntos y nos perdonamos y nos abrazamos y ya nos podemos ver con gozo, sanos, limpios, con alegría de corazón, con amor. Aprendiste a perdonar, fuiste sanado para sanar heridas. ¿Has abrazado a alguien con un estado de culpa? Mire, abra su corazón a lo que va a oír. Hay abrazos, hay besos en la mejilla, besos en la frente, que rompen ataduras, hermano. Y entre más los aprietas, más se quiebra y más se quebranta. Porque lo primero que va a romper es el corazón duro. Lo primero que va a sacar es la aspereza de la cauterización del corazón y del alma, para volver la sensibilidad y entrar en el entendimiento que la única forma de quitarme esta culpa que me atormenta es perdonando. Y para yo poder perdonar, necesito el perdón de Dios. Y una vez que Dios te perdona, ya nadie te puede condenar. Por malo que haya sido tu acto, por oscuro que haya sido, el perdón de Dios limpia el alma, la conciencia, limpia las relaciones. Por eso te preguntaba, ¿has abrazado a alguien con ese yugo de culpa en su alma? Me ha tocado, y ver el grito desgarrador, escucharlo, donde tiene que salir todo aquello que le oprime, que le duele. Por eso es que hay tanta gente que vive deprimida, entristecida, apática, y se aleja de Dios y se esconde en su dolor, en su angustia, en su depresión, en su amargura. El arrepentimiento te lleva a la confesión. La confesión provoca el perdón de Dios, y el perdón de Dios te da la vida eterna. Te lo voy a poner más fácil. Con culpa no entras al reino celestial. Con culpa no entras al reino celestial, porque Cristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido. No vino el Hijo del Hombre a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, en Cristo no hay condenación. ¿Pero qué te condena? La propia culpa que traes por tu pecado. No es una imposición de Dios, es una imposición del desorden, de la maldad y la oscuridad donde estábamos. Por eso es que Cristo vino a rescatar y a darnos vida eterna. ¿Lo entendieron, amados? Muy bien. Esa fue la introducción. Va. Sí me aguantan tantito. Porque entonces volvemos a este caso. Al caso donde vienen los amargados, vienen los que se sienten con culpabilidad. Dice la palabra que el malo huye sin que nadie lo persiga. ¿Aló? ¿Cuántos de ustedes se sienten perseguidos? Son demonios que andan detrás de usted. Pero
el Señor Jesús le responde de una manera extraordinaria, hermano. No voy a la lectura porque ya avancé mucho en el tiempo. Pero les dice cosas preciosas, hermanos. Les dice: ustedes no me entienden porque no son mis ovejas. Ahora, levanten las manos las cabritas aquí. Ay, gracias a Dios no vinieron, qué bueno. Entonces podemos hablar del otro lado, de las ovejitas. Porque todos aquí son ovejitas. Si no es cabrita, eres oveja, me imagino yo. ¿Verdad que sí, amados? Ok. Las ovejas, ellas son mías, dice la palabra. Los que son de Dios son ovejas y las ovejas son mías. Así nos enseña. Eso fue lo que les dio a entender el Señor Jesús. ¿Y cómo sabes que sí es de Él? Porque las ovejas oyen la voz de Cristo. Entonces Cristo es el pastor por excelencia. Tú oyes la palabra del Señor y la aplicas y la vives y la compartes. Y eso es la esfera de tu vida, la experiencia de tu vida, lo que la Biblia te enseña, no lo que le sienten las emociones, no lo que los predicadores dicen, no lo que las redes sociales determinan que eres en el cristianismo, no las ideas que surgen, hermano, que van y entran, vienen, florecen, luego se secan, pero la palabra de Dios permanece para siempre, amados. Entonces tú oyes la voz de Cristo Jesús y eres conocida por Él. Y los que conocen a Él siguen a Cristo. Dice Cristo: ellas me siguen a mí. Ahora, donde tú andas, con lo que tú hablas, donde tú te metes, lo que tú dices, ahí está Cristo. Muy buena pregunta, ¿no? Porque tú sigues a Cristo. Dice: yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás, no serán condenadas y nadie las va a arrebatar de mi mano. Es la promesa de la vida eterna, amados del Señor. Entonces, déjeme terminar aquí, hermano. Voy a cerrar con esto. Aparece Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Usted la conoce, donde el Señor, y nunca lo había mirado de esta manera, pero es tan lindo cuando te sumerges en la palabra. Allá le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿hasta cuándo vas a turbarnos en el alma? Turbación es inquietud, es desespero, es desubicación, sin saber qué estoy haciendo, a dónde voy, qué va a pasar de mí. Eso es turbación. La gente no sabe qué le espera después de la muerte. Yo te aviso, hay un infierno detrás de la muerte, una condenación eterna. Así que sí, túrbate, ¿ok? Pero el Señor Jesús aparece y cuando en 14:1 de Juan nos dice: no se turbe vuestro, qué lindo, no se turbe vuestro corazón. Se lo voy a parafrasear. Él está diciendo: si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cómo se ha cuestionado este versículo también, amados. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Dios viviente, amados del Señor. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y ya saben qué. Mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó.
Entonces Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pónganse de pie, por favor. Voy a pedir que inclinen su rostro. Me pasan los